Comenzamos nuestro Process Innovation Lab. Bienvenidos. Hoy es 24 de junio de 2021 y les damos la más cordial bienvenida a este Process Innovation Lab y vamos a hablar del proceso de cobranza, la segunda parte. Hace 15 días hablamos de la primera parte. Voy a quitar mi cámara en esta ocasión porque creo que tenemos algún procesamiento de la imagen. Entonces vamos a quitarla para poder tener un mayor ancho de banda. Muy bien, me permito presentarme. Mi nombre es Guillermo Granados y soy el director general de Business Performance Institute, donde somos un despacho de consultores especializados en el diseño de las organizaciones y en procesos. Desde la perspectiva de procesos, tenemos que ver nuevas formas de innovar organizacionalmente en tu organización. El motto es: simplifiquemos lo complejo, pero sin trivializarlo. Esto significa generar nuevas propuestas de valor de nuestras organizaciones sin caer en obviedades, sin caer en cosas que no se puedan aterrizar. Así que, pues vamos el día de hoy al proceso de cobranza. Soy director general de Business Performance Institute, una empresa de consultoría dedicada al diseño de organizaciones y sistemas de innovación. Soy representante de México en el Comité Técnico Internacional, creador de la norma ISO 56000 y presidente del Comité Técnico de Normalización Nacional, CTNN 10, y presidente del Comité Técnico del Premio Nacional de Tecnología e Innovación de 2016 a 2018. Y bueno, pues mi especialidad son las actividades. Bienvenidos, ya veo que ya nos vamos incorporando. Ya se corrigió la imagen. Creo que sí, voy a tener que prescindir de la imagen. Estamos usando una computadora alterna. Así que pues llevémoslo para allá y después ya nos conocemos. ¿Qué significa innovación? Y vamos a hablar un poquito del Process Lab, ya que hemos tenido una familiaridad y una aceptación por parte de ustedes y una interacción para saber qué utilizar, qué no utilizar. Bueno, de las muchas definiciones que hay en innovación en la organización, es cambiar significativamente la forma de hacer las cosas con un impacto positivo en sus resultados. Esto a lo que quiero llevar es que innovación y procesos están muy relacionados. No hay innovación si no hablamos de un cambio en la forma de hacer las cosas. Entonces, bueno, ¿qué significa innovación? ¿Qué tiene que ver con procesos? Bueno, en un nivel alto, la organización misma es un proceso. Este proceso grande de la organización significa que genera riqueza, hay una custodia de la riqueza y hay una aplicación de la riqueza. ¿Cómo se genera la riqueza? Con el círculo de adentro, a través de un acuerdo comercial. Vendemos algo, en pocas palabras, lo cobramos, lo capitalizamos y generamos riqueza. Y después la aplicamos. La aplicamos en pago de nómina, por supuesto, gastos de operación, gastos de venta. La aplicamos también en reparto de utilidades, la aplicamos en un retiro de utilidades y la aplicamos en una inversión de capital. Si alguien tiene dudas si la organización es un proceso, revise su estado de pérdidas y ganancias, que desde una perspectiva contable es la representación de la organización como un proceso. Entonces, este círculo de afuera representa ese ciclo financiero, ese proceso financiero, que es realizado a través de diferentes perspectivas, como hemos platicado. Una de las perspectivas es la perspectiva económica, donde se genera un recurso financiero a través de un intercambio comercial, a través de derechos y obligaciones económicas. Después se realizan actualizaciones en el valor económico de la organización, la contabilidad, y después se aplican
bueno, no necesariamente después, en el mismo momento se aplican en gastos de venta, gastos de operación. Observen cómo el orden solamente es un orden conceptual. No quiere decir que se genere primero todo el recurso financiero, ni que se pueda poner en un flujograma. Quiere decir que durante todo el mes hay movimientos económicos para generar el recurso financiero mezclados con los movimientos económicos para inversiones y obtener utilidades financieras, entremezclados con la aplicación de recurso financiero. Todos suceden en diferentes tiempos, pero es posible de identificar cada uno de ellos. Es la condición de procesos. Mucho cuidado, hemos platicado, un proceso no necesariamente es una secuencia de actividades, son actividades repetitivas. Y en la generación de recurso financiero, que es del que más hemos platicado, hablamos de un acuerdo de intercambio comercial, una venta, con un presupuesto de la venta, con todo lo que lleva la venta, un cumplimiento del intercambio comercial y, claro, una capitalización del intercambio comercial. Y eso significa cobranza. Ese proceso vamos a hablar. ¿Y qué significa? Que tenemos que ver como un proceso. Vamos a ver adelante una cuestión que se los voy a recordar, que se llama una continuidad operativa. Si yo quiero conceptualizar mi empresa a través de sus acciones, tengo que cubrir todas estas tres actividades: acuerdo de intercambio comercial, cumplimiento de intercambio comercial y capitalización de intercambio comercial, de una forma excluyente y exhaustiva. ¿Qué significa excluyente? Que una actividad, por ejemplo, ventas, solamente pertenece a acuerdo de intercambio comercial y no pertenece a las otras. Y cobranza pertenece a capitalización de intercambio comercial y no pertenece a las otras. Y exhaustiva significa que no hay espacios blancos, no hay huecos, ¿sí? ¿Qué sucede? Algunas perspectivas de procesos hacen que haya huecos. Se los voy a explicar adelante. Permanezcan, no se pierdan. Bueno, eh, cualquier innovación tiene que ver con un cambio significativo e intencionadamente positivo en la forma de realizar ese gran proceso, y como un subconjunto, el proceso pequeño, el del intercambio económico. Eso va a ser la parte de innovación. Entonces, ya sea innovación de producto, de modelo de negocio, de mercadotecnia, organizacional o de proceso, la clasificación que utilizó antes la OCDE y que utilizó el Premio Nacional de Tecnología, o la clasificación que ustedes quieran, no hay innovación si no hablamos de un cambio en un proceso, incluyendo la innovación de producto. Implica venderlo de forma diferente, implica generar comunicados de forma diferente. Entonces, toda la innovación tiene que ver con procesos. Y eso es precisamente, nos han preguntado, oye, pero ustedes hacen procesos o innovación. Entonces, nosotros decimos que no hay diferencia entre hacer procesos y hacer innovación. Es exactamente lo mismo. Y por supuesto, hay grados de innovación. Hay innovación marginal y hay innovación radical. Y claro que eso significa que hay una amplia gama de capacidades de innovación. Nosotros nos centramos en la innovación organizacional. Si tú distribuyes diferente las actividades de tu organización, vas a lograr tener un impacto positivo, vas a poder utilizar mejor tus recursos y vas a tener una mucho mejor medición de la organización. Te invito a que veas esta parte. Vamos a ver si puede entrar el video, si no, hasta el cambio de esto, pues probemos. Entonces, Process Innovation Lab, ¿qué es? Es una plataforma colaborativa de innovación en procesos. Y es colaborativa precisamente porque requerimos tu contribución, requerimos tu colaboración, requerimos de ti. Y Process Innovation Lab vamos a sacar la primer masterclass este 3 de julio y los invitamos, va a ser precisamente de este proceso de cobranza para poder discutir. ¿Y está hecho para qué?
Bueno, para que no tengas que invertir en grandes programas de consultoría, para que tengas una mayor visibilidad de tu operación y desempeño sin realizar grandes inversiones y para que compartas tu experiencia y perspectivas con otros empresarios. Y luego me preguntan, oye, pero si yo comparto mis experiencias con otros empresarios, voy a darles mis secretos. No, porque gran parte de los procesos que hacen las organizaciones tienen más elementos comunes de los que imaginamos. Las organizaciones hacen cobranza. Tú puedes aprender de cobranza. Si eres una tienda departamental, puedes aprender de cobranza de una tienda, bueno, de un comercio en línea. Puedes aprender de otros colegas sin que por eso implique que hay un cambio en el secreto. Puedes aprender con empresas que no son del sector. Y eso es muy importante. No nacemos sabiendo todos, hay que aprender de lo que hacen los demás y hay que compartirlo. Nosotros contribuimos a esto porque hemos desarrollado un acercamiento para comprender a la organización. Le llamamos la perspectiva de capacidades. Si tú gustas conocerla más a profundidad, te invito a que veas nuestro correo electrónico, nuestro canal de YouTube. Si no lo encuentras, de Business Performance Institute, con todo gusto dirígete a nosotros y te llevamos para que lo veas. Te mandamos la liga. Y esto hace posible compartir el conocimiento de las organizaciones. ¿Por qué? Porque extraemos la esencia de todas las organizaciones y porque necesitamos ayudarnos todos. Para poder recuperar esta economía necesitamos todos estar en una actitud de aprendizaje y ayudarnos todos estar en una actitud de colaboración y de decir, todos tenemos que crecer hacia, pues hacia mejor, hacia recuperar ese terreno. Muy bien. ¿Qué es lo que nos permite poder darnos el lujo de lanzar este programa? Bueno, pues años de experiencia en el Comité Técnico 279, que es el comité donde creamos un servidor con los otros comitentes, la norma de estandarización ISO 56000 de administración de sistemas de innovación. Esta norma tiene cocinándose como 5 años. Hemos estado en diferentes partes del mundo y ahora forma virtual diseñando esta norma. Estamos diseñando la 56001 actualmente. Una experiencia en el Premio Nacional de Tecnología y Evaluación de Proyectos de Innovación y en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. También tuve el gusto de poder evaluar infinidad de proyectos de innovación, varios cientos de ellos y una experiencia en el Premio Nacional de Calidad. También estuve en el Connecticut Quality Improvement Award en el estado de Connecticut. Y bueno, pues todo lo que hemos visto ha sido aplicado en los últimos eh, 15 años y justamente ha sido validado como una tesis doctoral de mi doctorado y aplicado por mi equipo de trabajo. Entonces, pues nos ha permitido ir evolucionando y generar estos diálogos. ¿En qué consiste la organización? ¿En qué consiste este acercamiento que tenemos? Bueno, si nosotros vemos una organización desde una perspectiva, podemos ver que hay ideas, actividades y actores. Esta perspectiva es centrada en actividades. Las actividades son acciones que se ejecutan. Venta de un producto, promoción, comunicación, pero también mantenimiento, pero también contratación de personal, pero también cobranza. Son infinidad de actividades. Imagínate las piezas de un automóvil, son las actividades. Si nosotros analizamos un automóvil como un sistema de piezas, encontramos que hay piezas de diferentes naturalezas, de diferentes materiales, y todas las piezas tienen una razón de ser en el gran conjunto automóvil. Entonces, esas actividades además tienen una estructura, una arquitectura, llamamos que hace que tenga sentido. No pueden ser las piezas sin arquitectura. Son las piezas acomodadas
y podemos darle sentido a una balata, un tornillo, un faro a un automóvil, así como le damos sentido a cada una de las actividades de una organización. Las actividades son realizadas por actores, quienes utilizan recursos para el ejercicio del acto, pero los actores son aquellos que ejecutan las actividades. Y bueno, en algún momento teníamos la exclusividad como personas, ahora hay aplicaciones, hay elementos, no queda tan dividida la realización cuando el actor es un sistema, puede ser automático o puede ser una persona, no pasa nada, el concepto es el mismo. Y hay ideas. La idea desde el modelo de negocio que tú inventaste, desde el modelo de negocio, desde la estrategia, desde los objetivos, las metas, todo eso son las partes de las ideas. Y bueno, en las ideas encontramos la estrategia, los objetivos, la dirección. En las actividades encontramos las capacidades, los proyectos, los procesos. Y los actores encontramos las personas y con qué hacen las cosas. Es una forma de ver la organización. Y entonces, si la vemos desde esa forma, la métrica del desempeño resulta ser pues muy trivial. A nivel organización, como vimos en los procesos, la organización es un conjunto de actividades repetitivas, no una secuencia. Como no es una secuencia, yo parto las actividades con una cierta lógica y cada mes yo evalúo las actividades en, eh, pues, de acuerdo a su desempeño, a las actividades que representan un intercambio de valor, a las actividades que me representan una aplicación. Todas las actividades las repito, pero si yo las veo desde el punto de vista más elevado, el punto de vista económico, incluso presupuestal o de actividades, yo voy a poder tener la métrica, los famosos KPIs, muy evidentes. ¿Qué logré y qué consumí? En el nivel más alto del proceso que teníamos, lo que yo tengo que planear cuando yo logro no es cuánto satisfice al cliente. Lo que tengo que ver es cuánto generé y cuánto fue para mí. Cuánto dinero se quedó para los accionistas, cuánto repartí, cuánto volví a invertir en capital. Y yo puedo hablar de consumos. Si yo generé 100 millones de pesos, ¿cuántas personas utilicé en generar estos 100 millones de pesos? Si yo generé los mismos 100 millones de pesos, ¿cuánto capital requiero o requerí para generar 100 millones de pesos? También puedo decir cuánto requerí de infraestructura y desde luego de cualquier recurso y desde luego del recurso financiero. El indicador clave de una organización es cuánta riqueza hice y cuánto capital tengo o cuánto fue mi presupuesto, es la utilidad y de la utilidad cómo la distribuí. Entonces, ese es el nivel más alto y la métrica es muy sencilla y muy trivial, y eso está muy claro. ¿Qué sucede cuando fragmentamos la empresa? Bueno, la empresa es algo muy grande, muy complejo, hemos dicho, no es un proceso lineal, y desde luego se fragmenta. ¿Qué lógica utilizamos para fragmentarla? Lo más común es que la hayamos fragmentado por la similitud en las tareas que hacen las personas, las capacidades requeridas. Juntamos a la persona de finanzas, a las que saben hacer números, a las que registran los movimientos, hacemos la dirección de finanzas. Por supuesto, juntamos a la gente que se dedica a producir el producto y los llevamos a producción. Juntamos a los que hacen recursos humanos y hacemos recursos humanos. ¿Qué consideramos para la formación de esta arquitectura? Bueno, no es que la haya hecho ningún tonto, ni que la haya hecho, esa era la gran discusión de Michael Hammer y una tendencia de los 90s. ¿Cómo es posible que todos lo hayamos hecho todo mal?
No, estuvo bien hecho. Lo que consideramos para la formación de esta arquitectura fue control de la arquitectura. Lo que consideramos fue una forma para poder controlar todas las actividades, considerando que no había computadoras, que la tecnología de información, bueno, uno tenía que ir a la información cuando había grandes archivos, no la información a uno. Y desde luego la información no tenía capacidad o una capacidad muy limitada de replicabilidad. Si yo tenía una hoja con anotaciones, pues la tendría que fotocopiar y después controlar y bueno, todo un tema. Y bueno, está limitado. Esta agrupación de la empresa fue genial y funcionó muy bien mientras la tecnología no daba para más. Ustedes ubiquen, por ejemplo, en el centro de la Ciudad de México y de varias ciudades, los comercios están por giro. Y la única razón por la que están acomodados por giro era por el control hacendario. Es mucho más fácil controlar los comercios que se parecen para poder saber cuál se está saliendo de la norma, de la media. Y bueno, funcionó muy bien. Sin embargo, ahora tenemos posibilidades muchísimo más grandes para reorientar esta distribución de actividades. Pero, insisto, partimos de algo que se hizo bien. El gran problema está en que cuando hablamos de ideas, actividades y personas, las ideas comienzan a tener unos pequeños problemas. Hemos visto los que hemos llevado a administración, bueno, mi doctorado es en administración, hay 10,000 matrices que nos tratan de decir, parte la gran meta en metas pequeñas. Y sabemos que eso es tan bonito, tan romántico como impráctico, porque al final de cuentas no queda muy claro. Pues nos toca ver desde, queremos darle una meta del desempeño financiero al área de finanzas, que me tocó con un cliente muy, muy, muy grande. Y finanzas dice, espérame, yo no soy responsable de las compras, de acordar los precios, yo soy responsable de ejercer el recurso, entonces eso no me corresponde a mí. Al final de cuentas, ¿qué le damos a control de gestión? Esa división nos queda no tan clara y desde luego pues ahí surgen los procesos transversales. Y los procesos transversales son pues eh, son como Dios, están en todas partes, pero nadie los puede ver y nadie los puede medir. Y digo, para la divinidad está bien, pero no para la organización, que no podamos dar una meta propia a un departamento de administración, a un departamento de recursos humanos, a varios departamentos y que sepamos lo que queda la idea. ¿Qué hemos logrado nosotros? Hemos logrado la forma de hacer una estructura que quede perfectamente exclusiva y exhaustiva como un Lego, como unas fichas que embonan perfectamente y que el área solamente pertenece al área y que podemos hablar de las ideas, los actores y las actividades en cada una de estas áreas y hacer una modularidad. Eso es lo que hace Business Performance Institute, hacerte una estructura. La estructura significa procesos, personas, indicadores, automatización, todo el diseño de la organización. Y vamos a ver cómo logramos esa estructura. Muy bien, también la hemos ido evolucionando y no partimos de cero. Los que nos hemos dedicado a procesos, recordaremos que hablamos de lógica de operación. Es decir, cuando mandas al chavito de los procesos, yo fui uno de esos, a lo mejor de ustedes alguno también, a que le pregunte a las personas qué es lo que hacen, lo pone en cajitas y dice, pues el gerente de cobranza, pues lo que hace es asegurar el flujo de la cartera. Ok. O asegurar la cobranza. Muy bien. Incluso me han tocado cosas de, el gerente de mantenimiento lo que hace es asegurar el cumplimiento del plan de mantenimiento. Muy bien. ¿Y quién hizo el plan de mantenimiento? Digo, a veces caemos en el problema de que lo regresamos a sí mismo el proceso.
Pero ese fue el enfoque clásico, ese fue el enfoque desde Taylor y Fayol, pasando por el doctor Deming, hasta los 90 e incluso lo seguimos utilizando. Yo comencé mi carrera en los procesos por allí del año de 1996, regresando de una maestría en Singapur, y pues usábamos la lógica de operación. Justamente en 96 llega Michael Hammer con su libro Reingeniería o Reengineering the Corporation en inglés, y nos habla de los procesos que dan experiencia al cliente. Y estuvo muy bien, fue una revolución, fue un cambio en el paradigma. Michael Hammer nos decía, ¿sabes qué? Es que el proceso no de nada sirve lo que hacen las personas si no encuentra un sentido en el viaje, en una experiencia del cliente. Entonces hablábamos eh, de que el proceso no terminaba sino hasta que el cliente recibía el pedido. El proceso no terminaba sino hasta que el cliente recibe la propuesta. Y no termina sino hasta que el cliente es capaz de realizar el pago. Y estuvo muy bien, fue una evolución muy buena, nos enseñó a muchos, incluyéndome, una nueva perspectiva de procesos. Posteriormente, comenzando ahí la carrera de procesos y siguiéndola, pues me ha tocado una serie de cosas que pues son mejorables. Desde luego, el mismo proceso de hacer procesos es mejorable. El primer paso que comenzamos a hacer hace unos 13 años, la continuidad operativa. ¿Qué significa? Que los dos primeros pasos no aseguran la continuidad operativa. Por ejemplo, en una empresa distribuidora de productos, el área de ventas terminaba claramente, lo platicamos en el webinar de ventas, en el Process Lab de ventas, y ahí, ya que terminaba la experiencia del cliente, dejaba el proceso. Y después el área de operaciones tomaba el proceso en el primer pedido del cliente. Y quedaba un hueco tremendo en toda la preparación sobre la venta realizada. Este hueco, pues, es parte de una discontinuidad y a esta empresa le representaba un costo por penalizaciones, pues, por ahí de los 60 millones de pesos en un año. Es un pequeño problema de continuidad operativa. O otra empresa no cerraba el proceso de contratación anual. ¿Por qué? ¿Por qué no lo cerraba? Pues porque decía que tenía que cumplir una garantía. Bueno, sí, y de 5 años. Pues sí, pero una cosa es que cierres el contrato, otra cosa es que tengas garantía. Estos problemas de continuidad operativa generan mucha complicación y sobre todo riesgos. Entonces, en Business Performance Institute introdujimos ahí, y con el Tecnológico de Monterrey en los diplomados en procesos, el concepto de cadena operativa. Significa que todas las organizaciones realizan un proceso, al menos, con el cual logran su razón de ser. Si es económica, pues realizan todo un intercambio económico, que fue el que vimos en el centro. Ese fue nuestro primer acercamiento. No lo hemos logrado tampoco de una noche o que veníamos de ocurrencia. No, todo esto ha sido aplicado en las organizaciones, mejorado y perfeccionado. Entonces, la continuidad operativa nos ayudó a evitar esos huecos, a decir, bueno, vamos a llevar la métrica completamente hasta la generación de ingresos. Y bueno, conforme ha ido pasando el tiempo, también hemos incorporado, eh, eh, ampliado la perspectiva a decir, oye, ¿por qué tenemos que tener una diferente concepto para la perspectiva contable y la presupuestaria? ¿Por qué tiene que ser diferente a la de procesos? ¿Porque son cosas diferentes? No, es la misma organización. Y entonces, ahí, que es el ciclo de afuera, comenzamos a darle ese matiz para poder incorporarlo. Por ejemplo, el proceso de ventas ya no solamente termina en registrar la venta, sino termina en concluir un presupuesto de venta, tanto de ingresos como de egresos, para que puedas llevar más decisiones. Si tienes dudas, consulta nuestro Process Lab del área de ventas.
El proceso de cobranza también cambia con este. Entonces, bueno, vamos a llevarlo para allá. Y la perspectiva de riesgos que la mencionamos en nuestro Process Lab de recurso humano. También, ¿qué pasa si nos quedamos sin personal? ¿Cómo podemos integrar la perspectiva? Lo que tenemos es precisamente una forma de armar el rompecabezas de la empresa. Y no te preocupes, no lo tienes que comprar, no lo tienes que llevar, te vamos a llevar pedazo por pedazo para que puedas aplicarlos en tu organización. Si tienes la posibilidad de llevar todo el rompecabezas, también estamos a tu disposición. Como dije unas láminas anterior, lo importante es aquí ayudarnos todos. Nuestro estigma es la forma como identificas a un proceso determina el futuro de tu organización. Determina su análisis y su corrección, su distribución de responsabilidades, su innovación, su transformación digital y su estrategia. No hablamos de procesos de la segunda revolución industrial, donde es una máquina y todo se soluciona si trabaja más rápido o con menos recursos. No, estamos hablando de procesos de toda la organización. ¿Cómo haces mejor un proceso de cobranza? Te aseguro que en la mayoría de los casos no va a ser haciéndolo más barato ni más rápido, sino integrado mejor a la empresa. Entonces, el objeto es identificar esta perspectiva y esto que te acabo de explicar es la causa por la cual los procesos los determinamos de cierta forma. Insisto, no tienes que aprenderla toda, nada más aprender los pasos. Veo que se está bajando la resolución. Voy a quitar la pantalla, la cámara, para tener un poquito más de ancho de banda y compartirles el Miro que los invito a que vean. ¿En qué consiste? Bueno, vamos a platicar un poquito de el Miro. Mira, ¿dónde dejé el Miro? Aquí está el Miro. Este es el Miro. Y acá les voy a compartir la liga para que cualquier persona de los que están aquí, y en realidad, si estás viéndolo en Facebook también, solamente que la liga pues la tendrías que copiar del chat. Acá se los pongo en el chat. Y miren, voy a poner la liga acá. ¿Cómo funciona el Miro? Le das doble clic, depende de la velocidad de tu máquina. Y le puedes dar otro doble clic. Y aquí puedes escribir. ¿Sí? O también puedes obtener un post-it. De aquí escoges el color y lo llevas para acá. Y nada más te fijas que esté aquí el cursor. Mira, acá voy a copiar la liga para los que están viendo por vía de Facebook. Intenta meterte por acá. Creo que se ve horrible la liga. Y acá te copio la liga para que, bueno, ya la veremos ahí encima. Muy bien, pues te invito a que te metas al Miro. Ahorita lo retomamos, vamos a seguir. ¿En qué consiste? Pues actualizamos justamente estas actividades, estos procesos y estos proyectos
y formamos la arquitectura de la organización. Hemos formado una arquitectura para cualquier organización, ha sido un trabajo pues de 15 años y ahora pues lo podemos compartir. Y de cada proceso hemos extraído los elementos esenciales. ¿Qué significa? Que hay muchas más cosas en común de lo que tú crees en tus procesos que en los de otros procesos. E interpretamos para cada caso en particular lo que corresponde a tu propia organización. ¿Qué beneficios va a tener esto? Va a ser una intervención más rápida, más económica, modular y de menor riesgo. Así que te invitamos a que nos acompañes en esta parte. Nuestra función es que queremos democratizar la innovación en los procesos. La pregunta es, ¿esto solucionará todos mis problemas? No, porque no tenemos suficiente información de tu organización. Sí te va a generar ideas valiosas para innovar en tus procesos. Y la cuestión es sencilla, el principio es sencillo, no es simple, es pasar del qué hago al para qué lo hago. Todo lo hacemos en el para qué lo hago y como ya hablamos, el para qué lo hago global es el estado de pérdidas y ganancias. Muy bien, este es el método que hicimos hace 2 semanas. Hablamos de este método, bosquejar el proceso en su estado actual, definir los límites del proceso, determinar la finalidad del proceso, definir los límites, establecer la lógica, identificar las actividades e identificar los recursos. Voy a dar una pequeña visitada al proceso que hicimos en esta ocasión. Y justamente aquí ustedes me ayudaron a llenar el proceso de cobranza. Lo primero fue entendamos el proceso actual. Ya lo hicimos, ya hablamos del proceso de cobranza y hablamos de que es precisamente el resultado de capitalizar un intercambio económico, de lograr este intercambio económico. Y bueno, pues logramos hablar de esto y hicimos una lluvia de ideas. Y posteriormente hablamos del paso número 2. ¿Cuál es la finalidad del proceso? ¿Y cuál es la finalidad del proceso? Acá incluso tachamos, desde generar recurso financiero es la parte que capitaliza. Los estrategas dicen la captura de valor. No ha llegado a la liga por el chat. Ok, perfecto, excelente, qué bueno que lo dices. Ajá, aquí llega la liga por el chat. No es la de este, muchas gracias. Estaba mandándola a los panelistas, pero está aquí. Entonces, perfecto, muchas gracias. Aquí hablamos de la capitalización, de esto hablamos hace 2 semanas. Este proceso lo que hace es extinguir un compromiso económico que hay para un intercambio económico. O sea, extinguir el compromiso económico del cliente, el derecho económico que nosotros tenemos por el cumplimiento de un intercambio económico. Y pasamos a la parte siguiente. ¿Cuáles son los límites? Y bueno, aquí hablamos de varios límites, ¿sí? Y uno de los límites es, pues precisamente la orden de compra, la orden de cobro, hasta que hay un balance de cuenta, hasta alguna finalidad. Y nosotros seguimos platicando de eso y vimos que hay tres grandes bloques. Esto es lo que comparte cualquier empresa. Son 3 grandes bloques. El primero es reconocer la forma y el concepto del ingreso.
Es decir, yo voy a tener depósitos y esto va a corresponder o a la totalidad o a la parcialidad de una cuenta por cobrar. Y lo primero es reconocer qué es y de dónde viene. Ese, pues un proceso tradicional es que hay una persona cotejando diario los estados financieros y los revisa contra las cuentas por cobrar y entonces determina lo que se ha depositado a qué corresponde. Está muy bien, pero no es la única forma. El día de hoy vamos a profundizar en ese precisamente. El segundo es aplicar la forma y concepto del cobro. Aplicarla contable y presupuestariamente, que significa que voy a hacer mi asiento contable donde hay un cargo a caja o a bancos, hay un abono a cuentas por cobrar. Ah, pues ya hice la aplicación. Aquí depende de la organización, de la forma de cobranza que tengas, las cuentas que llevas, pero más o menos en general, eso es lo que les decía. En todas las empresas tiene que haber una aplicación, ya la interpretación para cada una cambia. Y el tercero es actualizar compromisos económicos. En la actualización, que también daría para otro webinar por sí mismo, hablamos de extinguir el compromiso económico, pero extinguirlo puede ser por varias causas. Una, porque pues se saldó el compromiso económico, ya no tengo nada más que comprar en esa cuenta. Pero otra es también porque lo quiero pues abandonar porque ya lo voy a lanzar a incobrables o incluso lo voy a vender, voy a trasladar el derecho a un despacho de cobranza. Bueno, todo eso cabe en este proceso. Fíjate cómo si lo pones aquí, no hay esos procesos transversales. El proceso administrativo de trasladar esto al proceso de cobranza es clarísimo. Y lo puedes actualizar. ¿Qué significa actualizar? Bueno, actualizas el compromiso económico del que tiene el cliente porque posiblemente hizo un pago parcial. ¿Ah? Entonces, bueno, sigue la cuenta por cobrar, pero hay una actualización de la línea del crédito. Aquí va a depender el tipo de cobranza. Muy bien, ahora observa reconocer la forma y el concepto del cobro. ¿Qué tal si platicamos hoy de este? A este proceso, yo le puedo aplicar el mismo método para que podamos tener un análisis más profundo. A ese proceso de reconocer la forma y concepto de cobro. Ahora sí, este es miró de dónde les había mandado el chat. Si gustan, bienvenidos para participar en este. Ya veo aquí a un invitado, un guest artist. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Solo del proceso de reconocer. Y aquí podemos tener una lluvia de ideas. ¿Qué significa cuando yo reconozco un ingreso? Bueno, significa que reconozco un ingreso que viene de una venta. No estoy vendiendo, no estoy entregando, no estoy registrando. Solamente voy a reconocer quién pagó, de dónde pagó, a qué corresponde lo que pagó. Todo eso es lo que tengo que decir. Tuvo un ingreso y este ingreso correspondió a esta parte. Bueno, puedo hablar de que adentro de este hay cobranza normal cuando el cliente realiza un depósito y yo lo caso como el que platiqué. O incluso podemos hablar dentro de este mismo cobranza en sus diferentes tipos de morosidad, ya sea vía call center, incluso vía domiciliaria, cabe aquí en este proceso. Fíjate cómo aquí tiene sentido la interpretación. Cada empresa lo lleva, pero sabes que la métrica es comparable. Y tú puedes decir, ¿cuánto te está costando a ti cobrar? ¿Ah? El volumen de lo cobrado entre el costo de cobranza. Y bueno, y eso ya empieza a ser comparable con otro tipo de organizaciones. Bueno, podríamos poner acá muchas cosas, tipos de cobranza, diferentes tipos de morosidad. Fíjense cómo le ponemos control C, control V. Aquí le das clic y clientes con diferentes tipos de morosidad. Aquí le llevamos esto. Ok, perfecto. Entonces, lo importante en este primer paso es entender de qué estamos hablando. ¿Sí? Aquí me están colocando otra cosa. Si tú quieres hacerlo,
utiliza esta plantilla, utiliza estos límites y te va a funcionar. Aquí se cobro por medio de diferentes plataformas. Claro, claro que sí. Ya tenemos otro invitado también. Muy bien. Ajá. Hay medios de cobranza y cada medio, banca, PayPal, claro. Claro que sí. Muy, muy bien. Muchas gracias. Bueno, esta es la parte de cobranza. Ya sabemos de qué se habla. Vamos a distribuir un poquito nuestro tiempo. Los invito a pasar abajo. Si le digo, pueden escribirle ahí arriba y vamos a acá. Tenemos otro invitado. Muy bien. Vamos abajo, los invito acá. Algo sucede. Como que me sacan de onda las flechitas. Ahí está. Y vamos al segundo. ¿Cuál es la finalidad del proceso en sincronía con la organización? Aquí, ya dado que tenemos un poquito de límite en las capacidades de cómputo, vamos a hablar de qué proceso estamos hablando. ¿Quién me dice cuál es la finalidad de este proceso? Generar, bueno, ya habíamos hablado de esto. Dentro de generar recurso financiero, aquí en la capitalización, aquí vamos a hablar de un proceso adicional. Y ese proceso es, bueno, yo tengo primero que reconocer o identificar, reconocer ingresos comerciales y asociarlos a las cuentas por cobrar, ¿no? Es decir, no puede aparecer dinero en mi cuenta bancaria simplemente así porque así. La finalidad es el mismo nombre del proceso, reconocer ingresos y asociarlos a transacciones. Incluso ahí ya me está diciendo la salida. Yo tengo que saber un reporte que me diga qué entró y a dónde corresponde eso que entró. Un estadio de los depósitos y un estadio de las cuentas por cobrar y de las cobranzas. Eso es la salida de este proceso. Y fíjense cómo ya nos lleva al otro, que la aplicación no solamente registrar el ingreso, también va a ser registrar las inconsistencias, las incongruencias. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, fíjense cómo este enfoque nos va a permitir decir, el reconocimiento es el mismo para Coca-Cola que para tu pequeña empresa. Lo que pasa es que seguramente en Coca-Cola es un proceso más complejo, pero la finalidad y la métrica es la misma. A ver, vamos a ver qué nos dice. Hablamos del proceso, llevar un registro actualizado de... Sí, sí, muy bien. Llevar un registro actualizado de los clientes y sus líneas de crédito. Ok, está muy bien, excelente, muy bien, gracias. Ujú. Ese lo ponemos por acá. Vamos, lo voy a dejar acá. Mira, por acá lo colocamos. Muy bien. Muchas gracias, sí. Entonces, ahí ya tenemos esta parte. Vamos a seguir. Aquí está. Bueno, acá la verdad es que copié el anterior, así que no se espanten si ven tanto. Pero, ¿cuál es la entrada y cuál es la salida? ¿Qué podríamos poner de entrada de proceso? Eh, ¿Y cuál será la salida? Voy a borrarlo un poquito porque está muy cochino acá. Acá hay unas guías que me hizo favor de poner René y Angie. Muy, muy bien. Gracias. ¿Y cuál será la entrada y la salida con lo que tenemos? Fíjate que ese que me pusieron arriba queda aquí perfecto. Ajá. Que sería la salida, podemos hablar de un registro de
En vez de ponerle cliente, le voy a poner de cuentas por cobrar, ¿les parece? E incluso llega a haber, sobre todo cuando hablamos de empresas de múltiples clientes a depósito, depósitos que no reconocemos, que teóricamente no te tienes que gastar, y eso, eh, aquí está, pónganle clic bien, porque luego, ajá, y un registro de ingresos disponibles. Cuando ya lo tienes, hablamos de registro, de que los ingresos ya puedes usarlos para los fines que tú pones, pero antes de reconocerlo no deberías de usarlo. Y la entrada, pues puede ser, si es el caso, ya utilizando el conocimiento de la vez pasada, puede ser un reporte diario del banco y también puede ser un reporte diario de cuentas por cobrar. O sea, fíjate cómo, lo voy a colocar con el mismo nombre para que veas acá. Puedes tener como entrada el registro de cuentas por cobrar y como salida el registro de cuentas por cobrar. Lo que pasa es que lo actualizaste durante el proceso. Entonces, claro, claro, ahí está. Vamos a la parte más interesante. ¿Cómo te imaginas que esté adentro de este proceso? ¿Cómo visualizas adentro este proceso de cuentas por cobrar? Voy a brincarme lo disparador y salida esencial, que ya lo tenemos. Bueno, primero, ¿cada cuánto ocurre? Ya seguramente te diste cuenta de que hay varios tipos de cobranza. ¿Cada cuánto ocurre? Bueno, aquí depende de cada empresa, ¿sí? Pero, aquí de alguna forma me confundí, creo que puse ahí. ¿Cuáles son las partes de adentro de ese proceso de cobranza? Estas partes son las del proceso de hace 2 semanas. ¿Cuáles serían las partes, la esencia de ese proceso de cobranza? Mm, Lo bueno es que aquí lo tenemos. Ajá. Va a haber dos formas. Eh, Determinar movimientos en las cuentas por cobrar. Ujú. Vamos a colocarle aquí. Ok. Y acá, bueno, de alguna forma como que no responde, pero lo podemos colocar por post-its. La lógica aquí es más que interesante. La primera parte es una distribución de adeudos y posiblemente, ah, si tú, depende de la cantidad de cuentas cobradoras que tengas, del tamaño de tu empresa, pero normalmente hay una distribución previa o dependiendo de su tamaño es muy grande, son incluso diferentes áreas. Hay una distribución de adeudos. ¿Entre qué distribuyes los adeudos? Entre aquellos que representan una cobranza
ordinaria y aquellos que representan, desde luego, una cobranza extraordinaria. Aquí nuevamente tú lo puedes clasificar de diferentes formas, pero finalmente es una distribución de adeudos y depósitos. ¿Cuántos tipos de cobranza tienes? ¿Cómo vas a llevarlo? A lo mejor tienes una sola tipo de cobranza y esta distribución va a ser solamente un simple impresión de estado de cuenta y un reporte de cuentas por cobrar. Bueno, igual puede ser que lo estés llevando en diferentes áreas, las áreas van a llevar el proceso en paralelo. Entonces, aquí hablamos de distribución de adeudos y depósitos, de alguna forma no llevó. Y acá, ¿de qué vamos a hablar? De acá vamos a hablar de un... Ujú. Finalmente hay un acuerdo de depósito por cliente. Este término, igual si tienen algún, es más para cobranza extraordinaria. Cuando hablamos de cobranza ordinaria, significa que hay un acuerdo, hay un reconocimiento de depósito por el cliente. Es decir, la persona si lo estás haciendo uno a uno, pues está revisando. Ujú. Hay un acuerdo o reconocimiento de depósito por el cliente, ¿sí? Significa, ya viste que esa es la esencia. Hubo un depósito para el depósito por el cliente, hubo un reconocimiento del depósito. Y después ya hablamos de una asociación de cuenta por cobrar por depósito. ¿Qué significa? Bueno, te cobraron, hiciste ya la asociación que está cobrando, hizo el pago total, el pago parcial. ¿Sí? Ahora, observa cómo con estos tres bloques estás describiendo igual la cobranza de un Coppel, de un Electra, de una tienda que se dedica a eso, con estos tres grandes bloques, ¿sí? Y identificas la primera fase. ¿Sí? ¿De qué nos sirve? Pues de que puedes aprender del proceso de cobranza. La distribución de adeudos y depósitos. ¿Cuántos tipos de cobranza tienes? ¿Tienes cobranza ordinaria, cobranza extraordinaria por call center, cobranza extraordinaria por visita domiciliaria, cobranza extraordinaria por judicial, o ya lo vendes la cartera? Pues bueno, ahí lo llevas. Después hay un acuerdo o reconocimiento del depósito por cliente. Oiga, fulanita, le recuerdo que su cuenta presenta un atraso, vamos a llegar a una negociación, les envían cartas. Bueno, hay un acuerdo de depósito y después, ya que hay un depósito, hay una asociación de la cuenta por cobrar con un depósito. Lo cubre totalmente, lo cubre parcialmente y esta es la segunda parte del proceso de cobranza. Entonces, observa cómo el mismo método nos sirve para hacerlo al nivel que tú quieras. Y lo que hemos hecho nosotros es pues tener este gran archivo de esta arquitectura, de estos 6 pasos que llevamos para ti, y te invitamos a nuestra masterclass donde vas a poder tener un poco más de interacción, un poco más de tiempo para poder dialogar de estos procesos. El siguiente, ¿qué recursos utiliza? ¿Cuáles catálogos? ¿Qué problemas? ¿Qué riesgos representan tus recursos? Ajá. Y a donde vamos a concluir es, ¿cómo es mi proceso actualmente? ¿Cómo sería idealmente? ¿Y cuál es el siguiente paso? La conclusión ya depende de cada empresa. Igual tú me puedes decir, oye, es que quiero hacer una transformación digital de mi proceso de cobranza. Ah, bueno, perfecto, también es posible. Y lo importante, como comenzamos, es que identifiques sus límites en una forma integral a la empresa, como el juego del Lego que vimos. Muy bien.
Pues te agradezco mucho tu presencia, te agradezco a nombre de BPI. Te invitamos a nuestro programa Construyendo Organizaciones Innovadoras ISO 56000. Es un programa que tenemos en vinculación con el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación. Nos han pedido que lo llevamos al 26 de julio para que podamos integrar a más personas en esta nueva etapa. Y justamente acabamos de hacer unas vinculaciones internacionales muy interesantes. No dejes de asistir, es realmente económico, es un costo, vaya, muy, muy simbólico. Te invitamos y acá te dejamos nuestro teléfono, nuestros correos electrónicos y te agradecemos mucho tu participación. Mira, aquí está la masterclass también. Esta también es algo muy económico. 2 sesiones en vivo vía Zoom el 3 y el 10 de julio, un reconocimiento, un acceso al curso digital completo, los apuntes de lo que hemos visto. Revisamos tu proyecto y lo discutimos en la segunda sesión en vivo. La primera sesión es de 2 horas y media, la segunda es de 1 hora y media. Entonces, ahí te invitamos a discutir y realmente la inversión no representa nada para ti. Es una inversión muy, muy baja. Nuevamente, te agradezco tu tiempo. Soy Guillermo Granados y a nombre de Business Performance Institute, te invitamos a seguirnos estos jueves y en nuestro canal de YouTube, ahí es donde encuentras los videos que hice referencia. En nuestra página de internet tenemos el diagnóstico de competitividad y en nuestro correo también estamos a tus órdenes. Ha sido un gusto estar contigo. Vamos a activar la cámara para despedirme. Ahí está, la activé y la desactivé. Y pues agradecemos mucho tu presencia. Esperamos verte el siguiente jueves. Que tengas un buen día.